Primera epístola de Pedro, capítulo 2, del 21, segundo párrafo, 21b, al final del 25. Y dice así: porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. Dice, este pasaje final de Primera de Pedro 2 presenta al Mesías sufriente y revela tres aspectos de su sufrimiento. Él fue para los creyentes el ejemplo perfecto para el sufrimiento, el sustituto perfecto de los creyentes en su sufrimiento y se convirtió en el perfecto pastor de los creyentes a través del sufrimiento. Los cristianos han sido llamados a la persecución y el sufrimiento, ya sea en el lugar de trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida. En todas formas de sufrimiento deben mirar hacia Cristo como su norma y su ejemplo. Para él, la senda hacia la gloria fue el camino del sufrimiento y el patrón es el mismo para sus seguidores. La frase de Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, nos recuerda sin duda a la realidad de su muerte eficaz, sustitutiva en relación con el pecado, es decir, su sufrimiento redentor. Los creyentes nunca sufrirán por la salvación de otros, ni por la de ellos mismos, pero sufrirán por causa de Cristo. Y el ejemplo de él es un ejemplo para una respuesta que honra a Dios. En el caso único de la pasión de nuestro Señor, cuando el Inmaculado sufrió como si fuera el peor de los pecadores y soportó el castigo extremo del pecado. Hay un doble sentido en que él pudo haber reconocido a Dios como el juez justo. En primer lugar, debido a que voluntariamente y en cumplimiento del propósito divino, él estaba tomando el lugar del pecador y al llevar el pecado no protestó ante lo que habría de sufrir. En vez de esto, reconoció conscientemente que ese era el castigo justo por el pecado. Así que se entregó para ser castigado y reconoció que al permitir que tal vergüenza, dolor y maldición cayeran sobre él, el Dios justo estaba juzgando con justicia. En segundo lugar, puesto que él no tenía pecado, también creyó que a su debido tiempo Dios, como el juez justo, lo vindicaría como justo y lo exaltaría de la tumba, permitiéndolo porque había soportado de manera voluntaria por el bien de los demás al darle al Padre el derecho de salvarlos por completo del castigo y el poder de las propias maldades de los seres humanos. Jesús es el ejemplo perfecto de los creyentes en padecer por causa de la justicia y establece la norma para que ellos confíen en Dios como su juez justo. Aunque los santos son sin pecado, son justos en Cristo y tienen la promesa de la vindicación de Dios para ellos. La redención es sustitutiva, porque significa que Cristo pagó el precio que nosotros podíamos pagar, que nosotros no podíamos pagar, perdón. Lo pagó en nuestro lugar y quedamos libres. La justificación interpreta nuestra salvación de manera judicial, y como lo ve el Nuevo Testamento, Cristo asumió nuestra responsabilidad legal, la tomó en nuestro lugar. Reconciliación significa hacer que las personas se integren al quitar la causa de la hostilidad. En este caso, la causa es el pecado, y Cristo quitó esa causa por nosotros. No podíamos tratar con el pecado. Él pudo y lo hizo.
Y lo hizo en tal manera que nos es contado. La propiciación nos señala hacia la eliminación de la ira divina y quien la llevó. Había que pagar un precio, él pagó. Había una victoria que debía ganarse, él la ganó. Había un castigo que debía soportarse, él lo soportó. Había un juicio que había que enfrentarse, él lo enfrentó. La importancia de la sustitución de Cristo no se puede exagerar. Dicho sin rodeos y con claridad, si Cristo no es sustituto, aún ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpa no son transferidos a Él, si Él no las llevó sobre sí, entonces, con toda seguridad, permanecen conmigo. Si Él no lidió con mis pecados, yo debo enfrentar las consecuencias. Si Él no llevó mi castigo, aún se cierne sobre mí. Que Jesús llevó él mismo los pecados de los creyentes significa que sufrió el castigo por todos los pecados de quienes alguna vez serían perdonados. Al recibir la ira de Dios contra el pecado, Cristo soportó en la cruz no solamente la muerte en su cuerpo, sino que resistió por un tiempo la más horrible separación del Padre. Cristo cargó todo el castigo por los pecados de los santos, satisfaciendo así la justicia divina y liberando a Dios para perdonar a quienes se arrepienten y creen. La frase porque vosotros eres como ovejas descarriadas describe por analogía el deambular extraviado, sin propósito, peligroso e inútil de los pecadores perdidos, a quienes Jesús describió como ovejas que no tienen pastor. La analogía de Dios como pastor es un tema conocido y profuso en las Escrituras. Jesús se identificó como Dios cuando tomó el título divino y habló de sí mismo como el buen pastor. Pastor es un título adecuado para el Salvador, ya que transmite bien su tarea de alimentar, guiar, proteger, limpiar y restaurar su rebaño. Y los creyentes, como ovejas también, es una analogía adecuada porque las ovejas son torpes y fáciles de engañar. Una oveja llamada la oveja Judas, en tiempos modernos, dirige a las otras ovejas al matadero. Sucias, la colina, la nolina en la lana de las ovejas recoge toda clase de suciedad e indefensas, no tienen capacidades naturales defensivas. El término obispo sirve como un sinónimo. Es otra forma de describir el cuidado de Cristo por su rebaño. En la palabra generalmente traducida a supervisor, que junto con pastor también describe las responsabilidades del pastor anciano. Más adelante en esta carta Pedro usa ambas raíces cuando exhorta a los ancianos. Apacentar la grey de Dios, cuidando de ella no por fuera, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Al morir y resucitar por su rebaño, el Señor se ha convertido en el pastor y obispo de sus almas eternas. Al sufrir, Él se convirtió en su ejemplo, su sustituto y su pastor. Bueno, el capítulo 2 se finí de Pedro. Vamos poquito a poco, pero al final, como todos los estudios, al final terminaremos con él, ¿eh? Bueno, ya se ha ido para abajo esto. Ahí estoy. Ahora. Voy a poner los comentarios. Ustedes. Que Dios pudo haber inventado, haber creado, haber diseñado una redención sin sufrimiento, está claro. Él es el dueño y señor absoluto de toda la creación. Él crea el mundo y nadie le dice, oye, créalo así. Él crea el mundo. Y él en un momento dado, ¿verdad? Cualquiera de los listos en este mundo con un poco de raciocinio dirá, qué tontería, siendo Dios, pudiendo hacer lo que le da la gana,
¿por qué tuvo que hacer una redención tan dolorosa hacia él? ¿Verdad? Que Dios pudo hacer que Jesús en un momento dado se librara de muchos aspectos de su sufrimiento en la pasión. Es cierto que eso es posible, Dios es capaz. Es más, nosotros en nuestro sufrimiento, en nuestras debilidades, en nuestras, vamos a ver, padecimientos, inmediatamente levantamos la cabeza y decimos, Señor, líbrame de esto, sabiendo de todas por todas que Él puede librarnos. ¿Ok? Ahora, ver cómo trató a Jesús, ¿verdad? Y que no lo trata de una forma injusta como diciendo, te vas a enterar ahora, hombre, te vas a enterar bien lo que vale un peine. No, simplemente eso es la justicia de Dios, que a veces nosotros, los humanos, la tenemos un poco desviada porque tratamos la justicia a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento. No es lo mismo la justicia de un juez que ha estudiado leyes, ¿verdad? Y que sabe mucho, a la justicia de uno que apenas ha ido al colegio. Es decir, que desde ese nivel a este hay un montón de niveles distintos en donde nos encontramos nosotros y que aún creemos que podemos encontrar la justicia, cuando realmente la justicia de Dios es la máxima justicia, la justicia plena, la justicia perfecta. Entonces, si esa justicia plena y perfecta permite, de alguna manera, que su Hijo Jesucristo, la deidad, él mismo, tenga ese padecimiento, o sea, no se libre, no tenga enchufe, como diríamos, oye, ¿por qué no le enchufa, verdad? Es su hijo, oye, es que le enchufe de alguna forma, bueno, va a pagar los pecados, pero que no sufra tanto. No, nos muestra claramente que él supo soportar sin queja, como oveja, sin quejarse fue al matadero, ¿verdad? Él no. ¿Por qué? Porque había un propósito y ese propósito era superior. El beneficio de ese propósito era superior al sufrimiento que él estaba haciendo. Es decir, ay, si yo hago algo, me quejo, maldigo y tal, ¿qué consigo? Sigo con sufrimiento, porque al final le hubieran matado igual, pero no hubiera conseguido, ¿verdad?, el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que él fue y murió en la cruz sin pecado, para que de alguna forma ese beneficio que en nosotros es imposible alcanzar, no hay forma, no hay humano que pudiera alcanzar eso, ahora lo dispongamos por gracia. ¿Ok? Entonces, dice el texto que ese ejemplo de alguna forma te va a quitar el sufrimiento. No. Si alguien te está molestando, ¿verdad? Porque eres cristiano o porque le da la gana, ¿verdad? Porque el enemigo es así. Y viene y además es un ser querido o a lo mejor es una persona que aprecias muchísimo y que has estado con ella trabajando, has dedicado tu tiempo, has mostrado todo tu amor y a la larga viene y te pam, 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 ¿verdad? Te va a quitar el sufrimiento si tú piensas en esto y digo, wow, de alguna forma Dios lo está permitiendo, esto que está permitiendo trae un beneficio, que lo dice, el beneficio en realidad del sufrimiento es para ver si esa persona que está produciendo ese dolor se da cuenta y piensa y le sirve para arrepentirse y convertirse al Evangelio. Claro que no es tú, porque te aguantes, es Él, Dios. Acuérdate que siempre es Dios quien trabaja en esto. Entonces, ¿me va a evitar el sufrimiento si yo me pongo a decir, ah, este sufrimiento lo está permitiendo Dios y, ay, la palabra habla que nos observemos cómo pasó el sufrimiento Cristo? ¿Me va a quitar? No, de verdad que no. No pienses que porque pienses eso, porque te pongas, no vas a sufrir. El sufrimiento está. Le dolió a Cristo. Sufrió Cristo que Judas le traicionara, sufrió que Pedro le negara. Claro, es inevitable. Ahora, la respuesta a ese sufrimiento puede traer el estorbo a lo que está produciendo.
el sufrimiento. Mira, todo sufrimiento, apúntatelo por algún sitio, escríbelo en algún sitio, tenlo en mente. A lo mejor ahora no estás sufriendo, si estás sufriendo te va a valer, pero a lo mejor ahora no te estás sufriendo y estás diciendo, ay, cuando sufra, por favor, cuando sufras, cuando tengas algo, ¿verdad?, en los que te encuentras mal y que dices, esto es injusto y que te den la eso de maldecir, de insultar, de defenderte, de machacarle, de matarlo, tú apúntate esto. El sufrimiento permitido por Dios no es en vano. Dios no permite el sufrimiento para que suframos. Tú tienes un hijo, tú tienes a alguien a que amas. ¿Le harías sufrir simplemente para ver cómo aguanta? ¿Tú crees que eso es? No. Y Dios es amor, no puede salir de la perfección. Con lo cual, si realmente conoces a Dios, si realmente entiendes quién es Dios, tienes que entender que si tú estás sufriendo, si perteneces a Cristo, estás en Cristo, Dios está en ti y estás sufriendo, es porque Él lo está permitiendo. De alguna forma ese sufrimiento va a traer un beneficio, no lo estorbes. Mira, somos capaces de hacer muchas obras que no valen para nada. Pero sin embargo, las obras que hace Dios en nosotros y que realmente esas no las aguantamos y las estropeamos. No digo porque yo soy el primero. No creáis que yo esto no lo tengo aprendido. No, ya me lo está diciendo Dios con la palabra. Era justo el juicio, fue justo el juicio. Podría haber dicho Jesús, este juicio no es justo, hacemos un juicio justo. Fue justo. No, si te pones a examinar el juicio, no, ninguno de los juicios, ni lo de los sacerdotes, ni lo del Sanedrín, ni los de Herodes, no era ni el de Pilatos. No fue justo ninguno. O sea, resulta que le ve inocente y le pega latigazos. ¿Qué inocente necesita recibir latigazos? Le pega latigazos para ver si con los latigazos el pueblo, los sacerdotes, se conforman. Pero si es inocente, ¿por qué le tienes que pegar? ¿Mm? Ahora, ¿qué? Él soportó. ¿Nos va a dar la fuerza? No lo sé. Yo creo que la única fuerza nos la puede dar el Espíritu Santo. La debilidad es la que nos va a hacer que todo el sufrimiento no sirva para nada. Dios permite el sufrimiento y tú maldices, te quejas, insultas, robas, todo lo que hacemos. ¿Para qué ha permitido el sufrimiento? Sí, para que veas en qué corazón estás viviendo. ¿Qué te parece si Jesús hubiera hecho eso? Tenía derecho, porque él no había hecho nada malo. Yo antes de conocer todo esto, cuando yo leía antiguamente la Biblia, llegaba, ¿no?, los evangelios, llegaba esa parte, de verdad se me ponía mal cuerpo. Yo digo, después de haber estado leyendo todo un evangelio, llegas a esa parte, tú te das cuenta de que Jesús es bueno, está sanando a la gente, no hace nada malo. O sea, es un hombre bueno, es un hombre que se dedica y que misericordioso y que ha hecho un montón de bien para el mundo. Y lo matan por envidia, por celos, injustamente. Y cuando uno lo entiende, le entra un mal cuerpo y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo eran tan malos? Cuando ya lo entiendes, dices, no, todo estaba provocado de alguna forma, ¿verdad? Dios está utilizando esa necedad de los corazones para que mataran a Jesús, porque si no muere Jesús, ¿de qué sirve que yo esté leyendo ahora? No tengo perdón de pecados, todavía tengo que pagar yo por mi pecado. Que esta es la parte que luego está explicando, ¿verdad? Esto sirvió, y lo que sirvió fue tan grande, porque ahora sirve para que yo no tenga que enfrentarme a lo que él se enfrentó. Ahora, nos han engañado constantemente. ¿Por qué? Porque el Evangelio se convirtió en una herramienta para hacer grupos de personas, para negocios particulares.
Claro, el enemigo lo ha hecho, utiliza la ambición, el poder, todo esto del humano para que unos cuantos que son los líderes, ¿verdad?, generen lo otro y traigan ¡pum!, toda esta mentira. Y nos han engañado porque dice, ¿de qué forma estas personas se van a convertir? ¿De qué forma van a venir a la iglesia? ¿De qué forma? Uy, no le voy a decir que van a tener que estar aquí sirviendo de gratis o que van a tener que estar dando el 10% de lo que gana, o no le van a decir que no. Mira, Dios te perdona, y nos van y nos dicen la cosa bonita y encima te dicen, mira, y todo lo que necesites te lo van a dar. Y uno va a la iglesia, ¿verdad? Y el corazón te lleva como diciendo, te vas a enterar. Sí, y al principio parece que todo funciona muy bien, pero en la primera debilidad, en el primero, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me escucha? Ay, es que no me oye, es que, ay, este padre. Estás engañado. Te han engañado, te han metido de que Dios está a tu servicio para atender tus deseos y tus necesidades, y eso es el problema. ¿Y estás engañado para qué? Para que por tu propia boca, desconocido, maldigas a Dios que vino, se hizo hombre y murió por ti para que puedas entrar en el reino. Entonces sí, estamos muy mal. Estamos muy mal porque, ay, ¿por qué me pasa a mí esto? Ay, ¿por qué Dios no me escucha? Ay, ¿por qué? Porque nos han predicado un evangelio light para gatos, para que nos guste y para que de alguna forma nos metamos en ese sistema. Sí, hay un sistema de iglesia, y yo lo estoy viendo, pero ese sistema de iglesia no tiene nada que ver con lo que hay. Señores, ya pónganse pilas. Claro que hay que congregarse. Pero hay que congregarse con los que realmente son de Cristo, no los que... Claro que hay que congregarse. ¿Y para qué hay que congregarse? ¿Para estar muy bien, muy feliz y muy a gusto? No, hay que congregarse porque es la forma en la que Dios quiere para seguir avanzando. Es el cuerpo de Cristo para seguir avanzando para que las personas conozcan a Cristo. Y no para pasarlo muy bien. Nos lo pasamos muy bien, sí, pero en realidad el fundamento es que sufrimos juntos. Sufrimos juntos. Bienaventurados, bienaventurados cuando os persigan y os vituperen por mi causa. Y cuando no, no sois buenaventurados, no sois bienaventurados, porque es raro que el enemigo no esté haciendo eso. Es raro que el mundo no esté haciendo eso. Si no lo estás haciendo, yo desde que soy cristiano no tengo ningún problema, todo me va muy bien. Qué raro. Porque la palabra es bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es pobre de espíritu, bienaventurado, o sea, hay algo ahí que no está yendo bien. Oh, yo soy muy espiritual. Ah, ¿no eres pobre en espíritu? No, yo soy muy espiritual, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón. Entonces hay algo ahí que no, porque en realidad sí, es verdad. Claro, ¿cómo vas a vender a una persona el evangelio sufriente? Mira, ven a Cristo que vas a sufrir. No, ¿para qué? Ya estoy sufriendo. ¿Para qué ven a Cristo? Es que ese no es el evangelio. El evangelio es que, mira, sí, estás sufriendo, pero el sufrimiento básico va a ser, si tú no aceptas a Jesucristo, tú vas a tener que pagar por tus pecados. Y no lo pagas una vez y listo. Es eterno. Hay que leerle toda la Biblia, toda la palabra. No hay que quedarse con ay, esto no me gusta, no lo voy a poner. Es eterno. Si tú no eres rescatado para el reino, si tú no crees que Jesucristo pagó tu pecado, ¿quién va a pagar tu pecado? ¿Quién va a pagar? Y Dios es justo. No puede decir, ay, a que me caes muy bien, has hecho muchas cosas buenas, a ti no. Y mira, lo dije en la palabra, no. ¿Por qué Cristo vino y muere? Porque el pecado es muerte. O una de dos, o mueres tú, o muere Cristo. No hay más. Él pone las normas. Las normas no eran favorables hacia él. Las normas son favorables hacia nosotros. ¿Quién tuvo que morir? Él. Y él puso las normas. Sabía que nosotros no podíamos satisfacer la necesidad, no podíamos justificarnos. Dice, mira, para justificar tienes que cumplir la ley. Y no se puede. Bueno, voy a hacerme hombre. Voy a cumplir la ley. Voy a padecer como vosotros padecéis, ¿no? No voy a venir aquí, voy a ir por la... No, yo como esto, y si uno se me pone tonto, le pego a los ángeles y le mando un ejército.
No, no, voy a vivir como hombre, voy a dejar mi deidad y voy a caminar como hombre. Claro, me van a conocer que soy Dios. ¿Y cómo me van a conocer? Porque voy a hacer milagros. ¿Y esos milagros los podía haber hecho lanzando rayos? Claro que sí. ¿Levantando nubes? Claro que sí. ¿Levantando demonios? Claro, ¿cómo va a ser en el Apocalipsis? No. Su poder lo manifestó mostrando la misericordia, sanando a todos, resucitando, trayendo el bien. No, no. ¿Qué se negó Jesús a hacer? Que le pedían. Y no los días, ay, tú vas a creer, porque si no crees no te lo voy a hacer. No, era todo lo que necesitaba. Había 20.000 personas, 5.000 hombres, más mujeres y niños, sin comer. Vamos, no tienen que comer, es un sitio desierto, darle de comer, no tenemos comida. No pasa nada. ¡Bum! Crea un milagro creativo. Todos cobran hasta que se sacian, de tanto que sobran 12 cestas, para que puedan comer también y sacien los apóstoles. Él manifestó que era Dios. ¿Para qué? Para que cuando muriera dijera, pero bueno, ¿cómo este, siendo Dios, está ahí clavado en la cruz, padeciendo lo que padece? Pau, podía haber muerto como Juan el Bautista o, ¿verdad? Le cortan la cabeza sin sufrimiento. No, ahí en una cruz y la peor muerte, la muerte de maldición. Y no se libró de nada. Estaba escrito cómo iba a ser y así se cumplió. ¿Y por qué lo hizo? Porque había un motivo. Y el motivo era superior a lo que él sufrió. Mira, a lo mejor tú no sabes el motivo por lo que estás sufriendo. A lo mejor, wow, tu esposo, tu esposa te está volviendo loco porque no es crédulo y está diciendo, ya deja de escuchar a ese calvo, ya deja de ver el TikTok, ya deja de leer ese libro. A lo mejor estás así, estás sufriendo, ¿verdad? Tú no sabes lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sujeta tu corazón. Sujeta tu corazón. No te vengues, no intentes satisfacer, traer la paz a través de tu sistema carnal, porque no lo vas a conseguir. Lo único vas a traer es más sufrimiento y no va a servir para nada. Todo lo que Dios está permitiendo. Claro, a lo mejor te parece absurdo porque te han predicado el evangelio de la prosperidad. Y dices, pues vaya rollo, esto no es como me lo habían dicho. Pues a lo mejor es así. Pero bueno, allá tú. Yo te puedo decir que tener el gozo de la salvación, saber que ya importa bien, todo sufrimiento que base, ¿no? Ni la muerte puede retirarme, puede apartarme de donde estoy ahora en Cristo. Es más, eso me acerca más a Él y le voy a poder ver cara a cara, cara a cara. Claro, no lo puedes creer con tu corazón no cree esto. Eso solo lo puedes creer a través de la fe. Cuando Él te salva, te agarra. Somos, mira, yo lo digo, mentalmente, digo, estoy loco, ¿qué pienso? ¿Quién está pensando esto? Mi sistema carnal me está haciendo, estás loco, pero si no hay nada después de la muerte. Digo, bueno, pues tú dirás eso. ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué autoridad tienes, José Luis? ¿De dónde sacas esa información? Porque en la palabra de Dios, que es lo que considero la verdad, dice otra cosa distinta. A ver, vamos a discutir con ello. Yo tengo aquí la palabra de Dios y tu razonamiento de dónde viene. No es que lo escuché en un live, no es que, no, lógicamente, no es que, ay, es más fuerte el razonamiento tuyo que la palabra. No te dejes, no te dejes. Tú eres inferior a la palabra. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Claro, algunos se quieren convencer, ¿verdad? Ay, sí, es probable. Ay, sí, es que ahí lleva mucho tiempo. Es verdad que la Biblia tiene muchas cosas, muchas coincidencias. Eso no es fe. La fe viene cuando tú te rindes y Él hace. ¡What! Ahora eres mío. Ahora ya eres mío. Y como eres mío, te voy a poner. ¡Pum! La fe. Ese es el fruto del Espíritu. Gozo, paz, fe, amor, mansedumbre, templanza. Eso no lo generas tú, eso no lo puede generar tu sistema carnal. Eso solo lo genera.
¿A ti qué te compete? Paraliza. ¿Tienes sufrimiento? Acuérdate de esta palabra. No me corresponde a mí. Me corresponde, corresponde. El lunes, no sé si el lunes o el martes, vamos a hablar de la mujer. Amén, gloria a Dios, la mujer. No era fácil, no era fácil. En esta época de la Biblia, cuando se escribió ser mujer, porque la mujer en esa época no tenía derechos. Como ahora, ¿verdad? Hablan de esclavos y dicen, wow, yo no soy esclavo. Claro, a lo mejor eres un empleador, que tienes un sindicato, que tienes unas leyes, que tienes un gobierno, que tienes no sé qué, y que en un momento dado te puede defender. ¡Oh, eso! Pero en aquella época un esclavo, ¿qué podía hacer? Tragarse los golpes. No había otra forma. Y esta palabra está escrita para esas personas. Ahora llega a nosotros que tenemos derechos y que como tenemos derechos nos creemos que ya esta palabra no tiene que servir para nada. Claro que la mujer es igual que el hombre, pero ahora te imaginas esas mujeres en esa época. Se convierten y el marido no se convierte. No es como ahora, ¿eh? En esa época la mujer se quedaba sin comida y la apedreaban en la calle, ¿eh? Como si pusiera farruca. Era injusto, ¿verdad? Pero era la época. Aún así, la palabra de Dios trabajaba y dice, mira, aguanta sufrimiento. Porque con el aguantar ese sufrimiento, ¿quién sabe si tu esposo se convierte? Ay, si no se convierte todos los palos, si te los vas a llevar igual, te defiendas o no te defiendas. ¿Qué te crees? ¿Que porque te defiendan no te vas a llevar los palos? ¿No te vas a llevar el disgusto? ¿No vas a...? Igual. Si el problema está en que creemos que nosotros vamos a poder salir de nuestra cuenta. Confía en Dios y en la provisión de Dios. Él te ha permitido meterse ahí, Él te va a sacar. Sí, pero cuesta y lo mismo. Cuesta lo mismo. El único problema es que si tú no resistes y tu carne se queja y se defiende, al final pierdes, repruebas. Y no es que sea una prueba, es que Dios lo está permitiendo. O bien para que tú te des cuenta de tu sistema carnal que todavía quiere dirigir tu vida y Él quiere que te rindas a Él. O está haciéndolo para el testimonio de otros. Algunos dicen, es que hablo a muchos y nadie se convierte. Es tan difícil que la gente... ¿Tú qué sabes cómo Dios quiere hablar a la gente? A lo mejor lo quiere hablar a través de ese sufrimiento permitido, de ese soportar, ¿no? ¿Qué diríamos si ahora estuviera aquí Cristo y le estuviéramos viendo? ¡Qué tonto eres, Jesús! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo permites? Tienes poder. Si creemos en Él, ¿verdad? Si tú calmas la tormenta, puedes hacer que... ¿Por qué no vas a parar a estos que te están golpeando, que te están escupiendo, que te están... Páralos. No los paras. ¿Por qué? Porque había un propósito superior al sufrimiento al que estaba padeciendo. Él padeció voluntariamente. No es que, ay, me lo encuentro y no, estoy sufriendo, padre, ¿qué estás haciendo? No, él sabía todo el sufrimiento que iba a aparecer. Nosotros no lo encontramos, pero bueno, y cada vez que nos viene el sufrimiento, nos machaca, nos viene abajo, se nos va la fe a los pies, ya no queremos saber nada. La palabra de hoy te está diciendo, fíjate en él, había un propósito. No era que Dios es injusto, porque entonces sería injusto como trató a Jesús. Y algunos lo creen. Pero ¿cómo va a tratar un padre a un hijo así, como diciendo? Teniendo la oportunidad de cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahí es donde muestra el amor y la justicia de Dios completa. Amén. Bueno, ahí hemos terminado el capítulo 2. Lo leemos para terminar. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ahora dice, ¿qué ejemplo? Dice, el cual no hizo pecado. Ay, nosotros sí, pero no importa, él lo pagó, para eso lo hizo. Ni se halló engaño.
en su boca. No engañó, no, mira, tengo que ir. Quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Te voy a mandar a todos los ángeles encima, te vas a enterar. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No es que vayamos tras él, es que ahora estamos en el pastor. Ahora no vamos corriendo, ¿dónde estás? Que nos perdemos. Ya no, ya estamos en él. Ahora él nos carga, nos ha encontrado. Estábamos descarriados y nos ha encontrado, ¿verdad? Y ahora nos carga. Ya no nos podemos perder, porque ya no vamos nosotros, es él el que nos lleva. ¿Amén? Y esto es gracias a su sufrimiento. Amén.